Si eres de las personas que ha estado utilizando aplicaciones no oficiales de WhatsApp, habrás notado que de un momento a otro te salió este mensaje que dice: necesitas la aplicación oficial de WhatsApp para usar esta cuenta. Si no usas la aplicación de WhatsApp, puedes poner en riesgo tu privacidad y tu seguridad. Entonces, lo que hiciste fue desinstalar tu WhatsApp no oficial e instalaste la versión oficial, pero te diste cuenta de que el problema persiste, y esto es porque puede ser que hayan sancionado tu número. Pero antes de llegar a esa conclusión, mira el video detenidamente para que entiendas qué es lo que realmente está pasando y cómo corregir este error de notificación. En primer lugar, tenemos que salvaguardar nuestra copia de seguridad. Como bien sabes, cuando desinstalas el WhatsApp, se lleva de encuentro nuestra copia de seguridad. Por eso, antes de desinstalarlo, mira lo que tienes que hacer. En primer lugar, ve al icono en forma de carpeta llamada Administrador de Archivos o Documentos, e ingresas. Una vez dentro, ingresas a la carpeta de Android. Luego, ingresas a la carpeta Media, y luego a la carpeta llamada com.whatsapp. Una vez dentro, ingresas a la carpeta WhatsApp, y te vas a encontrar con la carpeta llamada Database. Solo ingresas. Dentro de ello puede que encuentres una sola copia, varias copias o nada. Si no encuentras copias de seguridad del WhatsApp, solo sigue viendo el video. Ahora bien, si en tu caso aparece la copia, solo procedes a presionarlo para seleccionar y luego a copiarlo. Posteriormente, retrocedes hasta llegar a la carpeta llamada com.whatsapp. Lo siguiente que tienes que hacer en este caso es enviar tu copia de seguridad, ya sea en la carpeta que se encuentre en el lado superior o el lado inferior, no importa el nombre de la carpeta, pero que en su interior esté vacío. En mi caso, lo enviaré a la carpeta que se encuentra en el lado superior. Solo ingreso y presiono en pegar. Al realizar este procedimiento, tenemos salvaguardado nuestra copia de seguridad del WhatsApp, que nos servirá bastante en el futuro. Lo siguiente que haremos como primer descarte, para saber si el problema es netamente tu número y no tu equipo, es solo yendo directamente a la Play Store e ingresas. Una vez dentro del buscador, vas a escribir WhatsApp Business. Una vez que te lo filtró, solo procedes a instalarlo. ¡Excelente! Una vez que se instaló, lo siguiente que harás es retroceder y presionamos en el icono que contiene nuestro logo. Posteriormente, ingresamos en Play Protect y presionamos el engranaje que se encuentra en el lado superior. Luego, solo procedemos a desactivar o apagar estas dos opciones. Una vez hecho todo ello, vas a salir de la Play Store y te vas a dirigir al WhatsApp Business e ingresas. Aquí adentro te vas a registrar con tu número que está en controversia y no se puede abrir en el WhatsApp normal. Aquí viene el primer descarte. Si en el WhatsApp Business te sigue apareciendo el mismo error, significa que tu número posiblemente esté sancionado y no tanto la aplicación o el equipo móvil. Por lo cual, la pregunta sería: ¿cómo saber si mi número ha sido sancionado? Pues fácil, prueba tu mismo número en otro dispositivo móvil, insertando el chip de tu empresa de telefonía. Luego, te registras, ya sea en el WhatsApp normal o el WhatsApp Business. Ahora bien, puede ocurrir dos cosas interesantes. La primera es que en tu otro equipo sí abra de lo más normal el WhatsApp, y en el equipo antiguo no. Ahora bien, vamos a suponer que tu WhatsApp sí abre en el otro equipo. Para ello solo vas a utilizar el método del traspaso que consiste en: lo primero que haré es ingresar al WhatsApp del equipo antiguo. Cabe recordar que este es un WhatsApp de prueba para que vean el procedimiento. Y un consejo que te doy es que ambos WhatsApp que se encuentran en los diferentes móviles deben estar actualizados. Ahora bien, si ingreso a la primera conversación, puedes notar que hay un historial de conversaciones, archivos y demás, que no quiero perder ni que se borre en el proceso. Por lo cual, haremos lo siguiente. En primer lugar, vamos a salir del chat, dándole un clic en la flecha que se encuentra en el lado superior izquierdo. Luego, vamos a presionar los tres puntitos que se encuentran en la parte superior, y nos vamos a dirigir donde dice Ajustes. Luego, vamos a ingresar en Chats. Una vez dentro, vamos a descender, y nos ubicamos en la opción que dice Transferir chats, e ingresamos.
¡Excelente! Cuando te aparece esta ventana, te dice en su mensaje que puedes transferir tus chats de forma privada, sin la necesidad de utilizar la copia de seguridad de Google Drive. Pero para hacer este procedimiento, necesitas ciertos permisos. ¿En qué consiste estos permisos? Pues en esto, para darle permiso, vas a presionar en Comenzar. Posteriormente en Continuar. Luego, presionas donde dice, mientras la app está en uso. Lo siguiente que ocurrirá es que te va a aparecer este cuadro, por lo cual no tocas nada, lo dejas tal cual está. Ahora, te vas a dirigir a tu móvil nuevo, sea Android o iPhone. Recuerda que para este método, no importa el equipo que tengas porque toda la operación se hace entre aplicaciones actualizadas de WhatsApp. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita si hasta aquí todo está entendible. Lo siguiente que haremos es irnos en el equipo nuevo e ingresar al WhatsApp recién instalado. Aquí vamos a seleccionar el español o el idioma de tu preferencia, luego presionas en la flechita. Posteriormente, vas a presionar para aceptar y continuar. Luego, vas a poner tu número del WhatsApp de tu equipo antiguo y luego presionas en Siguiente. Posteriormente, presionas en OK para validar que tu número fue escrito correctamente. Ahora sí, presionas en Siguiente. Esperas a que te llegue el código a tu equipo antiguo, y ese código lo pones en tu equipo nuevo para verificarlo. Una vez verificado, te va a salir el mensaje que dice, transfiere el historial de chats desde el teléfono anterior. Entonces, lo que harás es presionar donde dice, continuar. Posteriormente, presionas nuevamente en continuar. Luego mientras la app está en uso. Luego en continuar. Posteriormente, vas a activar tu ubicación encendiendo el botón y luego presionas la flecha, que está en la parte superior izquierda para retroceder. Automáticamente, te va a aparecer un cuadro con el tipo de código QR en tu equipo nuevo, por lo cual, vas a ir a tu equipo antiguo y vas a presionar en continuar y posteriormente en permitir. Lo que harás luego es escanear el código con tu celular antiguo en tu equipo nuevo para que lo reconozca. Una vez que lo reconoció, te saldrá el mensaje que dice, invitación para conectarse. Pues ahí, solo presionas en aceptar. Lo que ocurrirá luego, es que ambos equipos empezarán a sincronizar y empezará la transferencia. Por lo cual, te recomiendo no tocar nada y esperar a que todo pase al 100%. Un consejo a tener en cuenta es que para que este método funcione, es indispensable que tengas una buena conexión Wi-Fi o paquetes de datos, si no se puede perder la sincronización por el camino. Una vez que se completó al 100%, pues se cerrará el WhatsApp de mi equipo antiguo y todo el historial de chats habrá pasado a mi equipo nuevo. Por lo cual, solo voy a ingresar al WhatsApp del equipo nuevo. En algunos casos puede que te pida completar el registro como poner tu nombre de perfil y esos detalles. En otros casos no te pide nada al momento de ingresar al WhatsApp como en mi caso. Y como puedes observar, la transferencia ha sido todo un éxito y lo mejor sin perder conversaciones. La segunda cosa que podría suceder es que no abra en ninguno de tus equipos. Eso significa que efectivamente tu número ha sido baneado. Por lo cual, sigue viendo el video hasta la parte final para que sepas qué debes hacer. De igual manera, si no te funcionó el método del traspaso, sigue viendo el video. Lo que nos queda ahora es hablar directamente con los desarrolladores para que vean el caso más a fondo. Para ello, solo ingresas a tu Google Chrome y escribes Support WhatsApp e ingresas. Una vez que te filtró, solo vas a la primera opción e ingresas. Lo siguiente que haremos es rellenar todos estos campos de manera correcta y lo mejor que te estaré adjuntando el guión que tienes que poner, que precisamente lo encontrarás en el primer comentario fijado. En mi caso, para que se vea más grande lo haré desde la página web, en tu caso lo puedes hacer sin problema desde el celular. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar tu país, como ves en el video. Luego, vas a poner el número de WhatsApp que está en controversia. En mi caso pondré un número de ejemplo. Posteriormente, seguimos descendiendo y pondremos nuestro correo oficial a donde soporte de WhatsApp nos va a responder. En este caso, el correo lo estoy poniendo al azar a modo de ejemplo. Luego, si te preguntan cómo usas WhatsApp. Si lo utilizas desde tu celular con Android, solo seleccionas ese,
pero si lo utilizas desde iPhone solo selecciona sello. En mi caso, lo utilizo más de Android, por eso selecciono eso. Ahora bien, el mensaje para que no te salga error tiene que ser corto y preciso. En este caso vas a copiar todo este mensaje que te estoy dejando adjuntado. Luego lo pegas, y posteriormente le das un clic en siguiente paso. De ahí en adelante, mantente atento a tu correo oficial, porque soporte te va a contestar en menos de 24 horas y te va a pedir más cosas para ver tu caso en profundidad. Ahora bien, adicional a ello, vamos a escribir directamente al correo de los desarrolladores de la aplicación de WhatsApp, que viene a ser Android Support y Web Support. Por lo cual, copiamos la primera dirección de correo, luego nos dirigimos a nuestro Gmail y le damos un clic en redactar. En el primer cuadro, pegamos el correo y borramos el espacio. En el segundo cuadro vamos a escribir: no puedo acceder a mi WhatsApp Messenger. Lo siguiente que haremos es prácticamente copiar todo este mensaje y pegarlo. Recuerda que antes de enviarlo, debes poner tu número en controversia, al final, donde está de color rojo. Posteriormente, le das un clic en enviar y esperas la respuesta. Luego, lo que haremos es repetir lo mismo que el anterior, donde pegamos en primer lugar nuestro descargo, con nuestro número en controversia. En asunto ponemos: no puedo acceder a mi WhatsApp Messenger. Y finalmente en destinatario, solo copias el correo de web@WhatsApp Support y lo pegas dentro del recuadro. Eliminas el espacio sobrante y le das clic en enviar. De aquí en adelante, solo tienes que esperar las indicaciones y más pruebas que el soporte de WhatsApp te va a solicitar. Espero que te haya servido este tutorial y sobre todo haya disipado tu duda. Si es así, te invito a regalarme tu like y suscribirte al canal. Un dato más a tener en cuenta: si demora en contestar soporte, también se puede aplicar el método de traspaso de números, pero para ello se debe tener copia de seguridad. Por lo cual, todo esto te enseñaré en el siguiente video. Cualquier duda o sugerencia que tengas, me lo puedes escribir en la cajita de comentarios, que yo te contestaré en la brevedad posible. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video.